rotación. Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con lo que es la dinámica rotacional, con lo que nos quedamos. Vamos a ver un poquito de lo que es cantidad de movimiento angular, un poco de dinámica estática rotacional. Y ahí vamos a trabajar un poco con los torques. Y bueno, una pequeña comparación que hay al final, pero vamos para allá. Bien, entonces, primero. ¿Se acuerdan que en el momento lineal o cantidad de movimiento lineal? Entonces, como les digo, la cantidad de movimiento lineal, que era masa por velocidad, nosotros lo trabajamos en la parte del movimiento lineal, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces aquí tenemos lo que es la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular, que es esta la fórmula, corresponde a la misma cantidad de movimiento, pero cuando se dan giros, ¿verdad? Entonces aquí la V representa la velocidad cuando es lineal y aquí la W representa la velocidad cuando es angular. Esta I que ustedes ven ahí es lo que representa el momento de inercia. Y el momento de inercia es igual a M por R. O sea que si yo tengo la cantidad de movimiento angular, M por R por W, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que la única diferencia que tenemos de esta fórmula y esta es como quien dice esa R que está ahí. Y recuerden que la R lo que significa es que la partícula está dando giro. Si yo elimino esa R, esa W se vuelve una V. Entonces, ahí vemos la relación entre cantidad de movimiento angular y cantidad de movimiento lineal. Que solamente la diferencia es generalmente el radio, ¿verdad? Generalmente el radio. Entonces, tiene las mismas unidades. Esta tiene la unidad kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y esta también tiene la misma unidad. O sea que con eso lo que eso tiene esa es la similitud entre ellas dos. Pero ¿qué ocurre? Que con esta nueva variable, cantidad de movimiento angular, nosotros podemos encontrar el torque también. Porque aquí me dice que el torque es igual a la cantidad de movimiento angular entre el tiempo. O sea, ¿se acuerdan que el torque era F por R, verdad? Lo que nosotros hicimos, lo que nosotros trabajamos la última vez. Entonces también aquí el torque es L sobre T. Y si esa L la cambiamos por I por W, entonces encontramos otra formulita del torque que sería así. ¿Verdad? Que sería momento de inercia por aceleración angular. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos tres fórmulas del torque. Pero claro, estas fórmulas del torque nosotros las vamos a trabajar en los ejercicios para otra semana. O sea que esas formulitas están ahí. Nosotros vamos a trabajar, voy a tratar de hacer por lo menos 2 ejercicios con esas fórmulas. O sea que no importa si no le entienden bien, como quiera son fórmulas. Voy para abajo. Luego está lo de la estática rotacional. ¿Se acuerdan que yo les dije que la estática era la parte de la mecánica que estudia el estado de equilibrio de los cuerpos? ¿Verdad? Estudia el estado de equilibrio de los cuerpos. Entonces, la estática rotacional es como si fuera una hermana, no una hija de la estática. Donde la estática rotacional estudia el estado de equilibrio rotacional de los cuerpos. O sea, la estática estudia
todo el movimiento que tienen los cuerpos por medio del equilibrio. Y la estática rotacional estudia los giros que dan los cuerpos por medio del equilibrio, ¿verdad? Entonces, en la estática hablamos que el equilibrio decía que para que un cuerpo o una partícula o lo que sea, un sistema, esté en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que dar cero. Eso dice la estática. El equilibrio, disculpen, el equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque el equilibrio es eso lo que dice. Si todas las fuerzas que se aplican a un cuerpo son cero, entonces eso significa que el cuerpo está en equilibrio. Eso es lo que quiere decir. Entonces, significa que en la estática rotacional, no, en el equilibrio rotacional, en el equilibrio rotacional, en el equilibrio rotacional, ya no podemos hablar de fuerzas, podemos hablar de torques, o sea, torque 1 más torque 2 más torque 3 igual 0. O sea, que la sumatoria de los torques tienen que dar igual a 0. Eso es lo que quiere decir el equilibrio rotacional. Y eso yo lo voy a explicar con un simple ejemplo que está aquí abajo. No lo voy a desarrollar, yo solamente lo voy a expresar, porque ya en un ejercicio, en la próxima semana ustedes lo van a ver. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo dije una caja que tenía aplicadas 3 fuerzas? ¿Verdad? Mírala, 3 fuerzas. ¿Verdad? Entonces, esas fuerzas tenían que sumar 0. ¿Verdad? Esas fuerzas tenían que sumar 0. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que eh, ahora yo voy a hacer un ejemplo de equilibrio rotacional con esto que está aquí. Esto es una balanza. Aquí tenemos un primer plato. Estos son los 2 platos de la balanza. Aquí tenemos el brazo de la balanza. Y aquí tenemos el pivote. El pivote es el sitio donde la balanza se mueve así o así. O sea, en el pivote es donde está el torque. En el pivote, el torque. Entonces, si nosotros ponemos una masa aquí, M1, y una masa aquí, M2, ¿verdad? Tenemos las 2 masas. Entonces, esas 2 masas me van a generar 2 pesos. Aquí me va a generar un peso, peso 1, y aquí me va a generar otro peso, peso 2, ¿verdad? Entonces tengo mis 2 pesos. Cada uno de esos pesos tiene una distancia con relación al pivote. O sea, este tiene una distancia de aquí a aquí. Mírenlo ahí, una distancia de aquí. Le voy a llamar R1. Y este le voy a poner una distancia de aquí a aquí. Le voy a llamar R2. ¿Verdad? Entonces ahí tienen 2 distancias. ¿Verdad? P1 con R1 y P2 con R2. Significa que cada una de esas fuerzas, recuerden que estos pesos son fuerzas, cada una de estas fuerzas genera un torque, porque recuerden que torque es fuerza por distancia. Entonces, yo tengo mi torque 1 igual a P1 por R1. Miren, torque 1 igual a P1 por R1. Y torque 2 es igual a P2 por R2.
Míralo ahí. P2 por R2. Entonces, significa que según el equilibrio rotacional, T1 más T2 tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Si yo sumo esos dos torques, que después lo vamos a hacer en un ejercicio, no se preocupen, que lo vamos a hacer en un ejercicio. Si yo sumo esos dos torques, entonces si los dos torques me dan un 5, significa que no está en equilibrio. Pero si suman 0, significa que sí están en equilibrio. Pero eso lo vamos a hacer en un ejercicio. Ustedes van a ver después. Lo vamos a hacer un ejercicio. Lo que yo quería mostrarle era este asunto de los torques, cómo es que nosotros lo vamos a ver. Aquí le muestra un desarrollo que es más o menos el que yo hice. Más o menos. Pero no importa, eso ustedes lo van a ver en un ejercicio, ustedes van a ver después. Luego tenemos aquí tenemos una comparación entre el movimiento de traslación, que es el lineal, y el movimiento rotacional. Esta comparación es porque las variables del movimiento traslacional representan otra en el rotacional. O sea, la distancia se representa como desplazamiento angular. La velocidad se representa como velocidad angular. La aceleración como aceleración angular. La masa como momento de inercia. ¿Se acuerdan que yo se lo explico ahorita? La fuerza como torque, aquí está mal, un torque. Y el tiempo como tiempo, claro, esa es la única variable que se quiere igual, tiempo. Entonces, esas son la comparación entre las diferentes variables. Aquí, fórmulas. Estas dos fórmulas ya nosotros las vimos en el movimiento circular y la comparamos con estas en el movimiento circular. Y estas son las que ya yo se les hemos mostrado, ¿verdad? La fuerza la representa aquí el torque. Y la cantidad de movimiento la representa la cantidad de movimiento angular, ¿verdad? Esa es la comparación. Pero ya eso nosotros lo vimos. Así que ahí tienen la comparación. Creo que ya no hay más nada que decir. No, ya está bien. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Vamos a ver. Pregunta sobre esto. Vamos a ver, pregunta. 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 Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a tirarnos la foto